Buen día, ¿cómo están? ¿Está bien? Buen día, buen día. Perfecto. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, profesor y compañeros. ¿Cómo va la lectura por ahora? Vamos completando. Buenísimo. Bueno, la idea hoy es terminar la unidad número 2. Poder ver ya con vistas a entrar en la 3 y ya con vistas también a poder pensar en el primer parcial, domiciliario, ¿no? Ayer en clase hablaba con quienes asistieron presencialmente, me comentaban que las fechas que tienen de parcial de otras materias van en algo así como 16 de mayo, 20 de mayo, fecha aproximada, ¿verdad? Más o menos. Bueno, en la materia va a ser previo el examen, va a ser previo esa fecha. Primero porque nuestra idea es avanzar antes, es cerrar la unidad 3 antes de esa fecha, bastante antes de esa fecha. Y además para, si es posible, despegarla del resto de las materias, que se le juntan los parciales también. Estamos pensando, después yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero estamos pensando en algo así como 8 de mayo, 10 de mayo, por ahí. Así que igual después, cuando planifiquemos bien, lo vamos a mandar eso
seguramente la semana que viene, pero es como para irles también anticipando cómo pensamos el primer parcial, ya en vistas a arrancar con la unidad 3, y creemos que va a ser también ligera la unidad 3 para poder ver. Así que, bueno, nada, simplemente avisarles nada más para que se puedan preparar. ¿Eh? La idea de hoy es cerrar la unidad 3, y 2, perdón, la unidad número 2. Y la semana que viene ya estar mandándoles entre semana un video del año pasado, de una clase del año pasado, referido al capítulo 2 de Velasco, de la unidad 3, que hace referencia al periodo 30-43, de 1930 a 1943. Así que entre semana van a recibir el video de esa clase. ¿Sí? Y después nos quedaría para lo que sigue exclusivamente el primer peronismo. Así que bueno, de todas formas, después le vamos a mandar bien la programación que tenemos, que vamos a pensar para que se pueda organizar. Bueno, vamos a... La idea de hoy es... Voy a poner a grabar. Ahí está. Bien. Acá. Perfecto. Bueno, Se está grabando la llamada. La idea de la clase de hoy es poder repasar el capítulo 12 de Rondina y de Fernández, porque, bueno, el video que les envié tiene graves defectos, entonces vamos a repasar el capítulo 12 de Rondina y Fernández. Después vamos a ir al texto de Minio y Guzmán, y ya cerramos la unidad 2, ¿sí? Repasemos el capítulo 12 de Rondina y Fernández en su totalidad. Vamos a repasarlo rápidamente en su totalidad. Hay una parte que no se ve bien en el video anterior, que es la referida al movimiento obrero. Sin embargo, vamos a ver toda esa unidad de vuelta porque no es tan extensa y es importante para la materia. Obviamente que este capítulo, el capítulo 12, lo que hace es darle el entorno social a todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora estuvimos viendo cuestiones de la política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuestiones ayer yo decía en clase que ustedes vieron que el marxismo divide el análisis entre una estructura y una superestructura, ¿no? Una estructura económica y una superestructura jurídica, cultural, política, etc. Bueno, hasta ahora nos hemos sujetado solamente a analizar la superestructura, lo que pasa en la política. Bueno, ahora vamos con este capítulo a poder analizar la estructura social, sobre la cual se asentaba todo este fenómeno, o todos estos fenómenos o acontecimientos políticos que vimos hasta este momento, ¿sí? Y en ese sentido, el capítulo de Rondina y de Fernández es bastante esclarecedor al respecto. Bueno, de ese capítulo nos interesan tres cuestiones. Del capítulo de Rondina y Fernández, del 12, nos interesan tres cuestiones, básicamente. O destacamos tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, la referencia que hace a los sectores sociales, o las fuerzas sociales. En segundo lugar, las etapas del movimiento obrero, que menciona, y en tercer lugar, el rol del Estado en la relación entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Esas tres cuestiones es la que vamos a ver. Con esos tres ejes vamos a dividir el capítulo 12
para nuestro análisis. Sí, repito. 3 cuestiones del capítulo 12. Los sectores sociales de esta época, del 80 al 30. En segundo lugar, las etapas del movimiento obrero. Y en tercer lugar, el rol del Estado, qué rol ocupa el Estado en la relación entre capital y trabajo. Andrés. Mira, profe, no, para avisar que no, un compañero que tenía micrófono que hacía eco por eso. No te entendí, no te entendí, Andrés. No, un compañero que tenía el micro abierto que hacía eco. Perfecto, bárbaro. Bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto es el referido a los sectores sociales de la época. ¿Sí? El texto arranca mencionando o diciendo o aclarando que no habla de clases sociales, que considera que no es apropiado hablar de clases sociales para esta época. Y más bien habla de sectores sociales o fuerzas sociales. Así que así lo vamos a tomar. Vamos a tomar 3 sectores sociales. Obviamente que entre los sectores hay jerarquías, como no puede existir de otra forma, y además diferentes niveles de complejidad. Vamos con el primer sector. El primer sector es, como no puede ser de otra forma, el minoritario y el más poderoso en este periodo histórico, que es la denominada oligarquía argentina, ¿no? Que, como decía ayer en clase, para este periodo en particular, el que va del 80 al 30, sobre todo, para nosotros ser claros, del 80 al 16, ¿no? Pero vamos a tomar el periodo entero, porque recuerden que en el 16 se produce una ruptura también a nivel de clases sociales en la política, como lo vimos anteriormente, pero para este periodo, la oligarquía tiene la particularidad de tentar 2 o 3 recursos de poder, no solamente el poder político, sino también el económico y el cultural. Es una oligarquía que concentra las 3 cuestiones. Concentra el poder económico, el poder político y el poder cultural, como lo vimos anteriormente cuando nos referenciamos en la generación del 80. ¿Sí? Bien. Además de eso, por supuesto que es un sector que su poder radica en la propiedad de la tierra, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, también hace referencia al texto que involucra otros sectores colaterales, como sectores de comercio y lo financiero, o actividades de comercio y de lo financiero. Sin embargo, deberíamos poder entender que el principal recurso que tiene este sector es la propiedad de la tierra. Por supuesto que el sector dominante dentro de esta oligarquía es la oligarquía, la oligarquía bonaerense, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, pero en red con las de las provincias. Ustedes recuerden cuando hablamos del orden conservador y hablamos de pactos provinciales, ¿no? Al momento de poder definir quiénes eran los presidentes y quiénes eran los gobernadores. Por supuesto que esto es el reflejo de lo que pasa en este punto, ¿no? La alianza de la oligarquía bonaerense con las oligarquías provinciales. En el texto se menciona, por ejemplo, la azucarera del norte, la del vino en Cuyo, etc. Pero sí, no hay que dejar de remarcar que el sector más dinámico y poderoso dentro de esta clase social, o su sector social, para ser más claro, es la oligarquía bonaerense. También menciona el texto que este sector social se cree con el derecho natural a gobernar el país, ¿sí? Creen en esta especie de mandato de destino, ¿no? De mandato de destino respecto a que el gobierno del país le corresponde a esta clase. Sin embargo, nosotros vimos ya nominados que hay sectores que le empiezan a discutir esta convicción, ¿no? Las clases medias,
con el radicalismo a la cabeza, pero también los sectores populares con el anarquismo y el socialismo, que lo vamos a ver después, ¿sí? Esta clase, insisto, este sector social se cree con el derecho a gobernar el país, con este destino manifiesto de tener que ejercer el gobierno del país. Sin embargo, empiezan a tener disputas, avanzado el periodo, de otros sectores sociales, ¿sí? Y de otros partidos políticos también. Lo vamos a ver posteriormente. Sí, al principio es aceptado, pero después empieza a ser discutido, ¿no? Recordemos que es un periodo, estoy respondiendo a lo que puso Jonathan, es un periodo que va del 80 al 30, y no es igual el poder que tiene este sector en el 80 que el que tiene en el 16 que el que tiene en el 30, ¿no? Es decir, que progresivamente hay una discusión de ese rol en el ejercicio del poder político, ¿sí? Se va a ir deteriorando esa posición, ¿sí? Bien, y además dice, esta es una oligarquía que no solamente se cree privilegiada o diferente respecto al resto de la sociedad por su posición económica, sino hasta incluso por sus gustos culturales, dice el texto, ¿no? Por sus costumbres, ¿no? Y menciona como ejemplo, ¿no?, esas grandes estancias ubicadas al interior de los campos, deshabitadas gran parte del año, ¿no?, que contrastan con la realidad de los peones rurales, etcétera, ¿no? Como esa figura como contraste de la realidad dual del país, ¿no? Una clase que tiene mansiones impresionantes al interior del territorio, que solamente ocupa una vez al año, durante un par de semanas, el resto del tiempo está deshabitada, y en el contorno de eso, los obreros en condiciones infrahumanas de trabajo, ¿no? Un ejemplo o una representación simbólica de esa desigualdad. Bueno, segundo sector social, los sectores medios. Ya en los sectores medios la complejidad es creciente respecto al sector anterior, porque es un sector más heterogéneo que, obviamente, que la oligarquía argentina. Es más heterogéneo porque incluso empieza a haber otra sumatoria hasta de nacionalidades, ¿sí? En este sector se va a destacar fuertemente una parte del sector inmigrante, ¿sí? Una parte de la población de origen inmigrante, algún que pudo insertarse exitosamente en el comercio, a diferencia de otro sector de la inmigración, que vamos a ver, no tuvo la misma suerte y tuvo el mismo desarrollo, y por el contrario vivió condiciones penosas de vida. Bueno, pero sin embargo el sector medio argentino comenzó a terciar de una manera importante ese sector de la inmigración que logró asentarse en la actividad comercial. Todos debemos conocer alguna historia de abuelos o bisabuelos que vinieron de Europa y lograron, con un comercio, ascender socialmente en el país, ¿no? Pero el texto también dice que no solamente se trata de el ascenso de un sector social, sino que en la clase social esta o el sector social también se asientan sectores que han caído de la oligarquía, ¿no?, venidos a menos, que pasan a la clase media, no por ascenso, sino por descenso, ¿sí? También se menciona funcionarios, etc. Bueno, aquí, insisto, el sector destacado es eh, este sector comercial que tiene un gran ascenso en el país. Y que, insisto, todos debemos conocer una historia de éxito en el ascenso social. También se menciona que para el sociólogo Germani, la característica principal de este periodo, el periodo que va del 80 al 30, es el fenomenal ascenso social de este sector, ¿sí?, de este sector medio, ¿sí? Por lo cual, evidentemente, aún en las condiciones en las cuales esto se desarrollaba, este modelo se desarrollaba, ¿no?, agroexportador, asentado en una oligarquía vinculada a la tierra, etcétera, 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 aún así, ¿sí?,
evidentemente hubo un fenómeno de ascenso social, concentrado en el sector medio, indudablemente. Bien. Por último, en el sector popular, ¿sí? Obviamente, o no puede ser de otra forma, el más numeroso. Y también el más complejo, por ser el más diverso. ¿Sí? El texto diferencia dos, por supuesto, la ruralidad y lo urbano, ¿no? El mundo del urbano, bueno, en ese sentido se mencionan. Tengamos en cuenta el contexto, el modelo económico del momento. El modelo económico del momento es el modelo agroexportador, ¿verdad? Bien. Es decir, que involucraba un escaso desarrollo de la industria, ¿sí? Tal cual lo conocimos posteriormente. En consecuencia, un modelo con poco desarrollo industrial también debía generar necesariamente un sector obrero urbano organizado en pequeñas unidades, no en grandes unidades como puede ser una industria. ¿Sí? Menciona como actividad industrial desarrollada, industria liviana, por supuesto, la de alimentación, por ejemplo. Sin embargo, el dato importante de esta época, el sector obrero urbano, es la organización por oficios. La organización por oficios. ¿Sí? ¿Hay una organización? Sí. ¿Del mundo del trabajo? Sí. ¿Cómo? Por oficio. ¿Cuáles serán esos oficios? Bueno, el texto menciona varios, ¿no? Zapateros, carpinteros, panaderos, yeseros, conductores de carros, etcétera. ¿Sí? Bien. Además de eso, el texto menciona un dato importante, que es, estamos en una época de un fenomenal ingreso de población inmigrante al país, todo lo cual produjo dos o tres consecuencias importantes. Primero, obviamente, el incremento de la mano de obra disponible, de trabajo, por supuesto, lo cual genera necesariamente una mayor competencia de la oferta de mano de obra y un menor salario, ¿no? Un salario menor. Por lo cual esto también se traduce en condiciones precarias de trabajo. Además de eso, si bien, por supuesto, todo el país experimentó la llegada de la inmigración, la concentración se dio, por supuesto, en el sector portuario, Buenos Aires. Entonces, eso también produjo, ese texto, una explosión de la demanda de, de vivienda, por supuesto, obviamente. De alquiler de vivienda, no hablemos ni siquiera de adquisición de la vivienda, sino de alquiler de vivienda, ¿no? Este es el resultado de la concentración que va a haber en algunos lugares de la ciudad, los conventillos, ¿no? Este, etc. ¿Mm? Se menciona de hecho, el registro de una inédita huelga de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, pero que también se expande al resto del país, pero que tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires, este, por la exigencia de mejores condiciones en los alquileres. ¿Sí? Además, recordemos que estamos en una época, en una etapa del Estado liberal que eh, pregonaba una abstención de la intervención del Estado en todas estas materias. ¿Sí? Entonces, obviamente, que la relación de desventaja entre quien alquilaba y quien, digamos, entre el propietario y el inquilino era fabulosa esa desventaja, obviamente. Y además, en un mercado con poca oferta y mucha demanda, eso por supuesto que aumentaba las condiciones de desventaja para quienes alquilaban. Bueno, esto se tradujo en una huelga de inquilinos,
protagonizada sobre todo por mujeres y niños, porque los hombres estaban en el mundo del trabajo, obviamente, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que si bien obviamente terminó fracasando, fue un hecho político relevante para la época. Bueno, eso en el mundo del sector urbano, ¿sí? Entonces esta heterogeneidad de los oficios, la realización por oficios, el incremento de la mano de obra disponible, salarios bajos, condiciones precarias de trabajo, problema en acceso al alquiler y, por supuesto, también a las condiciones de vida en ese sentido, etc. En el mundo de lo rural esto también, por supuesto, que tenía reflejo, ¿no? El texto diferencia el mundo de lo rural tres sectores. Dos sectores vinculados con la tierra, esto es los colonos y los chacareros. Los colonos, propietarios de pequeñas parcelas de tierra, y los chacareros, arrendatarios, ¿no? Personas que alquilaban la tierra a terceros. Dice el texto, estos dos sectores tenían cierta organización y algún poder de demanda al Estado para conseguir mejoras relativas, y menciona un ejemplo, ¿no?, vinculado al sector de los chacareros, que fue el grito de Alcorta, ¿no? El grito de Alcorta, 1912, el agrupamiento de algo así como 100.000 chacareros de diferentes puntos del país, sobre todo de la Pampa Húmeda, por supuesto, reunidos para exigir mejores condiciones en sus alquileres de la tierra, ¿no? Contratos más largos, la posibilidad de crear animales domésticos en los campos alquilados, destinar una parte de la tierra al pastoreo, etc. ¿Sí? Bueno, ese también fue un hito, así como la huelga de inquilinos fue un hito de este periodo, también el escrito de Alcorta. De hecho, ahí nace la Federación Agraria Argentina, ¿sí? En ese hecho histórico. El tercer sector del mundo de la ruralidad es el de los peones. Obviamente que de todo lo que hemos visto, el sector que peores condiciones de vida y trabajo padecía para esta época histórica, ¿no? Y mencionémonos, si aún en el día de hoy eh, es un sector que está bastante desprotegido de la revolución del mundo del trabajo, en condiciones justamente también de trabajo mucho más difíciles que el del mundo del urbano, imagínense, para esta época, ¿no? El texto menciona que el mundo de la peonada rural se encontraba sometido a jornadas agotadoras de trabajo, al pago de su trabajo, a veces ni siquiera en moneda, sino en especie, ¿no? Los famosos mercados en el campo, en donde el patrón le entregaba al peón un vale para que le comprara el mismo en su mercado, la misma mercadería, digamos, que con el mismo sueldo que le pagaban, le comprara al mismo patrón la mercadería, en especie, ¿no? Bueno, la tendencia de la caída en el alcoholismo, enfermedades, bueno, etc. ¿Sí? Bien, de todos los sectores que vimos, obviamente es indudablemente el más desprotegido y el que está sometido a condiciones más difíciles de vida y de trabajo para esta época. Bien, con esto cerramos el primer punto del capítulo de Rodríguez Fernández, ¿sí? Que son los sectores sociales de la época. Los sectores sociales, bien diferenciados, la complejidad al interior de cada sector social se incrementa a medida que crece, por supuesto, ¿no? La oligarquía es un sector más pequeño, tiene menos complejidad que sectores medios cuya heterogeneidad va creciendo, y la heterogeneidad es mucho mayor en el mundo de los sectores populares,
tanto urbanos como rurales. ¿Sí? Bien. Pero este es el mapa social de la época. ¿Sí? Bien. Pasamos al segundo eje del capítulo 12 de Rondines Fernández, que son las etapas del movimiento obrero de esta época. Bien. Acá repito algo que ya mencioné, y que es lo siguiente. Estamos, recuerden, en el cuadro que yo les envié para que puedan ir completando en un modelo económico agroexportador. Es decir, que el desarrollo de la industria es muy pobre, apenas incipiente. En consecuencia, esto también tiene influencia en en el volumen de la clase obrera y en su forma de organización, por supuesto. Como no puede ser de otra forma. Entonces, para esta época, desarrollo sindical, ¿sí? Dista mucho de que conocimos posteriormente. ¿Sí? Bien. Incluso, este dato a tener en cuenta, sobre todo hay una organización por oficios, ¿sí? No por industria. Bien. El texto diferencia, bueno, primero, la primera cuestión importante de referir al movimiento obrero para esta época es la disputa que se da entre anarquistas y socialistas al interior del movimiento obrero, entre anarquistas y socialistas. Disputa que va a ser tanto en materia ideológica como metodológica. Tanto ideológica como metodológica va a ser esa disputa entre anarquistas y socialistas. ¿Sí? Bien, nos vayamos brevemente a una referencia respecto a qué comprendía el anarquismo. Básicamente porque en esta primera etapa tuvo la mayor influencia sobre el movimiento obrero el sector anarquista. Bueno, el sector anarquista tiene una posición de clara visión negativa respecto a las instituciones. ¿Sí? Los anarquistas plantean la destrucción de las instituciones. ¿Sí? Sobre todo de la principal institución que vimos en la materia, que es el Estado. ¿Sí? Plantean una sociedad sin patrón, sin Estado, sin iglesia, sin propiedad. ¿Sí? Para a partir de ahí, en su visión de sociedad, ¿no? Construir una sociedad ideal, en libertad y justicia, e igualdad. ¿No? Bien. Por otra parte, además de esta actitud respecto a las instituciones, enfatizan como cuestión metodológica la acción directa. La huelga como un método revolucionario. Y en consecuencia con esto también van a rechazar la actividad de los partidos políticos como institución partidaria. ¿Sí? Van a rechazar la actividad de los partidos políticos. E incluso van a rechazar la participación electoral. Y van a pregonar lo que señalan como la huelga electoral, no participar en las elecciones, porque son distractores de la lucha, etcétera, etcétera, etcétera. El texto menciona que posiblemente la,
la predominancia del anarquismo en la primera etapa histórica que estamos viendo, que es la que va de 1880 a 1916, posiblemente una de las explicaciones de la predominancia del anarquismo, bueno, obviamente, primero que esto hay que aclararlo, aunque ya lo deben tener claro, que el principal impulsor de la ideología anarquista son los sectores inmigrantes, ¿no? Que han llegado de Europa trayendo, además su fuerza de trabajo, sus ideas, ¿no? Bien, y esto también tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Cuando veamos los sectores medios, yo les decía que allí se afincaban, o se afincaba un sector de la inmigración que había tenido la posibilidad de venir y progresar. Bueno, pero una gran parte de la inmigración no tuvo ese camino, sino que llegaron al país a hacer fuerza de trabajo disponible en las condiciones que ya hemos visto, ¿no? Condiciones de bajos salarios, hacinamiento, falta de acceso al alquiler, etc. Es decir, que allí había un terreno bastante fértil para, para el crecimiento de la aceptación de las premisas del anarquismo, ¿no? Trabajaban sobre la frustración de los sectores inmigrantes que habían llegado con una promesa de mejora su situación y que reproducían situaciones de penurias que traían de Europa o incluso las agravaban. ¿Sí? Bien. Además de eso, dice el texto, el anarquismo diferenciaba entre, ¿no? Hacía una división entre opresores y oprimidos, pero entre los oprimidos no solamente ponían a los obreros, sino también a intelectuales, comerciantes, sectores profesionales, y entre los opresores a todas las instituciones que ustedes se imaginen, ¿no? A la iglesia, al Estado, a los partidos políticos, eh, a la banca, a los empresarios, al ejército. También este sector se oponía a que ingresaran al ejército los hombres, ¿no? Renegaban de los símbolos patrios, ¿sí? Etcétera. Tengamos en cuenta que, teniendo en cuenta esta ascendencia del anarquismo sobre los sectores inmigrantes, sobre grandes sectores de la inmigración, y esta idea, ¿no? Que pregonaban, digamos, de no patria, no Estado, no ejército, realmente representó un problema para los sectores gobernantes del momento, ¿no? Ustedes recuerden el escenario del cual se venía, ¿no? 60, 70 años de historia argentina atravesada por las divisiones internas, por la división interna, que empieza a tener otro camino a partir de 1880, como ya vimos, y en el momento en que las divisiones internas empiezan a ser resueltas de alguna forma, aparece este desafío de un sector extranjero, inmigrante, ¿no? Que desafía la nacionalidad, que desafía al Estado, que desafía a sus instituciones, etc. En ese marco es que la reacción de la clase gobernante, el orden conservador, se registra a través de 2 o 3 caminos para poder encauzar este problema. Este problema a la difusión o a la legitimidad del Estado, de sus símbolos patrios, de sus referencias, etc. Uno fue el servicio militar obligatorio, una respuesta a este problema, que fue
establecido, si no me equivoco, en 1901. Como un mecanismo para qué? Un mecanismo para que allí concurrían todos los hombres mayores de edad y después se transmitieran valores, referencias patrias, una disciplina, etc., ¿no? Como un ámbito unificador, desde el punto de vista de lo simbólico, transferencia de valores, etc. Otra institución fue la ley de enseñanza primaria, pública y obligatoria, también como un elemento unificador, como un elemento de unificación. Unificación de una educación, unificación de la transmisión de valores, ¿no? Incluso hasta simbólica, ¿no? ¿no? Esto que siempre se ha observado de los guardapolvos como un elemento de unificación, ¿no? De igualdad entre todos. Pero vean estas dos instituciones, el surgimiento de estas dos instituciones como también una respuesta a este problema que se planteaba desde sectores de la inmigración, sectores duros de la inmigración como los anarquistas, que básicamente impugnaban todas las instituciones del Estado argentino y hasta la misma nacionalidad. Bien. Por supuesto que en materia electoral, tampoco creían en las elecciones, como dije anteriormente, pregonaban la huelga electoral y también, en consecuencia, también la actividad de los partidos políticos. ¿Sí? Bien. Este sector predomina, sobre todo en la etapa que va de 1880 a 1916, que el texto menciona como, en referencia al movimiento obrero, ¿no? Como la etapa del sindicalismo de resistencia. Sindicalismo de resistencia. El sindicalismo de resistencia va de 1880 a 1916. Prevalece el anarquismo esta etapa. Recuerden que las formas de organización eran en pequeños oficios, etc. La segunda etapa que mencionan, perdón, vayamos al socialismo. Vayamos al socialismo. El socialismo tenía una visión diferente del anarquismo, tanto en lo metodológico como en lo ideológico. En primer lugar, no se propone la destrucción, hablo del socialismo en Argentina en ese periodo determinado, para no confundir. No se planteaba la destrucción del Estado, sino más bien tenía una visión en algún punto reformista, ¿no? Y planteaba que por ejemplo, la huelga era un método de acción, pero en el marco de la negociación, no como un método de acción revolucionaria, no, la huelga de los trabajadores era un método de negociación, no de un método de acción revolucionario, sino de negociación, tal cual se lo concibe hoy, ¿no? Creía en la actividad de los partidos políticos. De hecho, tenían sus propios partidos políticos. Recordemos en la clase anterior, vimos el acceso a la banca del primer diputado socialista por la circunscripción de La Boca en 1904. En consecuencia, creía también en la actividad parlamentaria, creía en la posibilidad de que a través de las leyes se podían lograr mejoras para la clase obrera. En consecuencia, esta era una visión totalmente, radicalmente diferente al anarquista en referencia a la institución, en la posibilidad de lograr mejoras dentro del sistema, creer en la actividad parlamentaria, en la disputa de bancas en consecuencia, etc. Bien.
el texto menciona una segunda etapa, el movimiento obrero, que es la etapa de el sindicalismo de participación limitada. Es el que va de 16 al 30, en donde el predominio de la influencia anarquista empieza a decaer y empieza a prevalecer una concepción, valga la redundancia, una concepción más sindical, ¿no? Y esto es un cambio radical, porque, por ejemplo, la huelga ya no se interpreta como un mecanismo de acción revolucionaria, sino un mecanismo de negociación. Pero, obviamente que esto no puede ser escindido, esta división es solamente analítica, no puede ser escindida también de lo que vamos a ver después, que es el nuevo rol del Estado, que plantea el radicalismo en la relación entre el mundo del trabajo, ¿no?, entre capital y trabajo, no puede escindirse también de el nuevo rol que plantea el radicalismo en materia económica del Estado, aun cuando se continúa con un modelo agroexportador, el radicalismo concibe de otra forma el rol del Estado en algunos sectores de la economía. No puede entenderse tampoco esto de algún desarrollo incipiente industrial mayor que en la etapa anterior, etcétera. Es decir, la división que hacemos en la materia es analítica, pero obviamente que está concatenado todo, ¿no? Están concatenados todos los elementos de cada etapa histórica. El rol del Estado en una y en otra, el rol o las tendencias a interior del movimiento obrero en una y en otra. También el marco institucional oral en una y en otra, ¿sí? El rol de los sectores sociales predominantes en una y en otra, ¿no? Obviamente con un claro predominio de la oligarquía en la primera etapa de esta unidad, la que va del 80 al 16, y la creciente influencia de sectores medios en la segunda etapa, la del orden radical, del 6 al 30. ¿Sí? Obviamente que todo esto tiene una concatenación. Nuestra visión es solamente analítica para poder entender el fenómeno. César. Sí, buenos días. Juan, la consulta es la siguiente. Cuando vos hablas del sindicalismo restringido, ¿estás hablando de que en la predominancia entre el anarquismo, el sindicalismo anarquista y el sindicalismo socialista, la disputa la ganan los socialistas de ahí desde 1916 a 1930, en, digamos, esa cuestión entre la que empiezan de alguna manera a negociar con los sectores empresariales y sectores del gobierno, quienes le dan un lugar obviamente más preponderante que épocas anteriores? Pero la pregunta mía es, ¿el sindicalismo restringido es dominado por el sindicalismo socialista? Sí, por ese lado va la explicación. Se llama sindicalismo de participación limitada. Es decir, que se pasa de una etapa de resistencia del ámbito sindical a una de participación, a una etapa de mayor participación, que es limitada si uno lo compara con lo que viene después, ¿no? Si uno continúa el análisis histórico, la cadena histórica, y la compara con el peronismo, es obvio que este sindicalismo tenía una participación mucho más limitada en el mundo del trabajo que tuvo en el peronismo, ¿no? Para hacer la cadena histórica y la comparación. Sin embargo, hay una transición entre la resistencia del sindicalismo con la participación protagónica del peronismo, que es este periodo. Un periodo en el cual el sindicalismo empieza a tener una participación diferente en el mundo del trabajo, donde la huelga ya no es para hacer la reducción, sino para negociar, y donde además el Estado tiene otra visión también de la relación del capital y el trabajo, y trata de equilibrar esa relación de alguna forma, donde también empiezan a haber
leyes, vamos a verlo ahora, empiezan a haber leyes que significan mejoras del mundo del trabajo. Es decir, todo esto, digamos, avanza hacia una mejora de la legislación laboral, hacia un rol diferente del papel sindical, hacia un Estado que comprende de una manera diferente también esa relación de capital de trabajo y su rol en esa relación, y también el desarrollo incipiente de otros sectores de la industria, incipiente todavía, pero que también influye en la forma de organización. Pero además, en el sentido que lo que preguntaba César, comienza a prevalecer una corriente sindicalista también al interior del movimiento obrero, ¿sí? No ya con la visión del anarquismo respecto a las instituciones, sino diferente, ¿sí? La apertura es del mundo del Estado primero, para entender de una manera distinta el rol del trabajo y la relación de capital de trabajo, pero también es una nueva realidad del mundo obrero, esta que se está dando, con mejoras de las reformas laborales, con las reformas laborales, perdón, con un modelo agroexportador que empieza a cambiar. Recordemos que con el radicalismo empieza a cambiar el modelo exportador, continúa, pero con otro, conectado, interviniendo en algunos sectores de la economía, como el mundo de los hidrocarburos, como interviniendo en actividades particulares como los ferrocarriles, etcétera. Es decir, empieza a modificarse también la concepción del Estado respecto a la economía, aún dentro de la matriz agroexportadora. Obviamente que todo tiene vinculaciones entre sí, indudablemente, ¿sí? Pero también empieza a predominar otra corriente, sindicalista y vinculada así al socialismo más que al anarquismo. Eh, Jorge. Sí, ahí sobre el tema de entre anarquistas y socialistas, en realidad no gana el socialismo una discusión. Al anarquismo se lo persigue hasta eliminarlo, se lo deporta, se ejecutan dirigentes, un periodo bastante oscuro. Y eso es lo que está registrado legalmente, después hay todo lo que está entre sombras, ¿no? Si se hizo en esa época. Es un detallecito nomás. Bien, eso nos lleva al tercer punto. Esto que dijo Jorge nos lleva al tercer punto, ¿no? Ya vimos. Punto uno, las fuerzas sociales, o los sectores sociales de momento. Punto 2, las etapas del movimiento obrero. Punto 3, el rol del Estado en la relación de capital y trabajo. Bien, acá, como en lo que vimos recién, también hay dos etapas del rol del Estado en la relación entre capital y trabajo, entre patrones y trabajadores, ¿no? Vamos con la primera etapa. La primera etapa es la que vimos, denominada como la etapa del sindicalismo de resistencia. Esta etapa es la que va de 1880 a 1916, predomina una idea de Estado gendarme. Una idea de Estado gendarme. ¿Sí? Siempre hablando de la relación capital-trabajo. ¿Cuál es esta idea de Estado gendarme? Bueno, este Estado gendarme es un Estado que
Yo lo planteé el año pasado, inclusive la necesidad de tener un gabinete